Dios te bendiga, mujer ordenada. Entramos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, y el tema para hoy es ¿cuánto conoce mi familia de la Biblia? Pareciera inverosímil o increíble cuántas personas dentro del Evangelio, con muchos años dentro del Evangelio, tienen hijos que desconocen la palabra del Señor. Hijos que ya están grandes y que algunos incluso nacieron dentro de la iglesia. Sin embargo, no le hemos inculcado la palabra del Señor de manera tal que ellos puedan digerirla, conocerla y manejarla para no dejarse engañar. Quisiera iniciar este tema con un pequeño resumen de algo que hablé hace ya un tiempo y iniciaba leyendo Proverbios en su versículo 22, versículo 6, que habla de instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se va a apartar. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque decía, y lo repito ahora, que me llamó mucho la atención que el proverbista hablaba de que instruyera al niño sobre su camino, pero que no daba las instrucciones. O sea, ahí en el libro de Proverbios, después de eso no había instrucciones, pero antes tampoco. ¿Por qué? Porque las instrucciones estaban dadas desde un principio. Si usted se va conmigo a Deuteronomio, en su capítulo 6, del versículo 5 al 9, usted se va a encontrar que allí habían instrucciones específicas para nuestros hijos. Instrucciones específicas para que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios y conozcan a Dios. Váyase conmigo y vamos a leerlo. Dice: y estas señales que yo te mando y estas palabras que yo te doy hoy entrarán en tu corazón. Empiezo por el 5, estaba leyendo el 6, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te doy, ¿cuáles palabras? La de amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Estas palabras que yo te doy estarán en tu corazón. Y el 7 dice: y las repetirás a tus hijos. Y escuche esto: y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Y el versículo 9 dice: y la escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Me llama mucho la atención esta parte. Primero, yo sé que algunos de nosotros hacemos un altar devocional, ¿verdad? Y oramos y leemos la palabra con nuestros hijos. Y que quizás también lo hagamos en la noche. Pero la Biblia dice en la mañana y en la noche. Dice al levantarte y al acostarte. Pero me encanta que hay un trecho en el medio. Porque dice, y en el camino. O sea, mientras dura el día, en el día a día, mientras estás cocinando, mientras estás hablando, mientras estás trabajando, ¿qué le hablamos a nuestros hijos? Son instrucciones específicas para que tus hijos conozcan la palabra del Señor. Dice el 9, y le escribirás en los postes de tu casa, en las paredes. Recuerdo que hay un pastor de mi congregación que se llama Pastor Mervin, que usted iba a su casa y usted encontraba en las habitaciones de los niños y en los baños versículos bíblicos pegados. Y yo le digo: pastor, sí, para que se lo aprendan. Y cuando se aprenden ese, lo cambio y le pongo otro. ¿Cómo estás leyéndole la palabra a tus hijos o cómo se la estás poniendo? Porque tenemos que provocar en nuestros hijos que ellos conozcan la palabra del Señor. Te toca a ti y me toca a mí, que ellos sean oidores y hacedores de la palabra del Señor. Y solamente lo van a hacer si conocen la palabra del Señor. Hace unos meses, aquí en el lugar donde vivo, una vecina que vive en el edificio, en el apartamento de abajo, me llama y me dice: wow, vecina, yo admiro a su hijo. ¿Cómo usted lo crió? Porque mire, ese mío sí me da dolor de cabeza. Llega de madrugada, llega borracho, llega a las 12 de la noche, yo me acuesto tardísimo esperándolo. Y yo le dije: lo crié en la iglesia y con la palabra del Señor. Hay un cambio cuando haces esto. Algo acontece en tu generación, algo acontece en tus hijos. Debemos provocar que nuestra generación conozca a Dios. Debemos provocar que nuestra generación cambie y ame a Dios. Porque fíjese aquí en Jueces, en su versículo 2, en su capítulo 2, versículo 10 dice: también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ello que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Esto está en Jueces, después que Josué murió. Se levantó otra generación que no conocía lo que Dios había hecho,
que no había oído de los milagros del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque dejaron de seguir las instrucciones que había en Deuteronomio. Hoy en día está pasando esto y duele porque no está pasando a los que están afuera, duele porque está pasando dentro de la iglesia con la gente que amamos y con nuestros hijos, porque nosotros somos los primeros que estamos dejando de seguir las instrucciones. ¿Cuándo le inculcamos las instrucciones a nuestros hijos? ¿Cuándo leemos la Biblia con ellos? Esto no es una vez a la semana, una vez quincenal. La palabra habla de la mañana, de en la noche, de en el camino. Y también dice que si se lo tiene que poner en la pared y pegárselo para que cada vez, donde quiera que miren, lo vean, que lo haga. La palabra es viva y eficaz. Y nos da hasta estrategia cómo nosotros podemos guiar a nuestra familia, guiar a nuestros hijos a conocer la palabra del Señor. Te tengo unos tips aquí para compartirlo con ustedes sobre cómo nosotros podemos guiar a nuestros hijos de una manera efectiva, a nuestro esposo también, ahí lo mezclamos todo, a compartir y a leer la palabra. Primero, establecer un momentito especial. Siempre puede ser, ojalá y sea el mismo tiempo. No tiene que ser la misma hora, no tiene que ser las 9 de la noche, no tiene que ser las 10, pero sí que sea antes de acostarnos. Ya cenamos, ya estamos, vamos a leer la Biblia en este momento, ¿verdad? Que sea un lugar tranquilo, sin distracciones, apagar la televisión, cero celulares, vamos a compartir la palabra. Segundo es hacerlo interactivo. ¿Qué es hacerlo interactivo? Hacerlo interactivo es que yo leo un versículo, tú lees otro. Hacerlo interactivo es que yo lo leo, tú me dices lo que entendiste, o tú lo lees, yo te digo lo que entendí. La idea es que compartamos, que lo que esté ahí se desmenuce, no sea simplemente una lectura, una liturgia, como si estuviéramos en una misa, sino que más bien es un compartir de la palabra, un compartir conocimiento y un adquirir conocimiento. Cuarto, aplicar lo aprendido. No es solamente de que, la leí y pasó, no, sino que lo apliquemos al otro día. ¿Tú recuerdas lo que dijo decía la palabra, que hablaba de amar al prójimo? Entonces, ¿por qué tú le quieres dar a tu hermano? Entonces, irlo aplicando e irle inculcando que la palabra no es solamente leerla, sino también vivirla. Y por último, es bueno involucrarlo según su edad. El que me conoce sabe que yo soy maniática con regalar Biblias. O sea, tú cumpliste años y tú vas a regalar una Biblia. Tú te convertiste y tú vas a regalar la Biblia. A mí me conocen en la librería Vida porque mi regalo favorito es una Biblia. Y me encanta regalarlo según la edad. Es decir, mis hijos han pasado por toda la Biblia. Por la del niño de inicial, por el niño de preescolar, por el adolescente, ahora tienen el del adulto. Entonces, también es bueno esto, irle comprando su Biblia según su edad, para que para ellos no sea algo aburrido, sino que sea algo que tenga que ver con ellos, que tenga la esencia del niño si es niño, del adolescente si es adolescente, del joven si es joven. No sé si me di a entender. Y la idea es también compartirlo en familia, pero que también ellos sientan que dentro de que compartimos este momentito en familia, esto es mío, esta Biblia me pertenece, este conocimiento es mío. Y qué mejor que cada quien tenga su Biblia, repito, de acuerdo a su edad, ¿verdad? De acuerdo a su temperamento también. Usted va a cualquier librería, y disculpe que diga la librería Vida, es la que más conozco aquí en La Romana, somos de La Romana, pero usted va a las librerías y va a encontrar una serie de Biblias de diferentes colores, formas. Yo encontré una en jean, encontré en negra con un forro en jean, mire, de tantas formas que usted no puede decir que a su hijo no le va a gustar o no le va a encantar. Si usted conoce a su joven, a su adolescente, a su adulto, a su esposo, hoy es un buen momento, este mes de septiembre es un buen momento para regalar una Biblia. No solamente para regalarla, también para compartirla. Recuerde, no simplemente una lectura por leerla, que sea interactiva, que sea divertida, que haya un aprendizaje significativo. Estamos en el mes de la Biblia. ¿Conoce tu familia la de Biblia? Si conoce, te bendigo. Pero si no conoce, este es un buen momento para empezar. Y si ya conoce, sigue, que son nuevas cada mañana. Cada mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde.